Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. De este lunes 7 de septiembre de 2020, Banco Estado suspendió la atención a público en todas sus sucursales por al menos este lunes que está terminando. El banco pidió privilegiar otros mecanismos de atención, como caja vecina, por ejemplo, cajeros automáticos, las aplicaciones, pese a que este domingo, como ustedes habrán enterado, se reportó un software malicioso. Ya se activó un protocolo de seguridad para localizar, contener y solucionar esta falla en el sistema. Para consultas o dudas se habilitó un call center que vale la pena tenerlo anotado, es el 600-200-7000, 600-200-7000, o se puede recurrir a sus canales oficiales en redes sociales. Desde la Subsecretaría del Interior informaron que se activaron los protocolos tras la detección de este malware que se llama y no descartan acciones contra quienes resulten responsables. Más bien deberá asegurarse una acción judicial en contra de quienes resulten responsables. En tanto, el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, pidió perdón a los clientes e informó que en las próximas horas se informará de la reapertura de las sucursales. Escuchémoslo. Parto primero pidiendo las disculpas a los más de 13 millones de clientes del banco que han visto hoy día por primera vez cerradas sus sucursales, pedirles paciencia, atención, pero decirles básicamente que todo lo que estamos haciendo es para proteger sus fondos y por lo tanto darle la tranquilidad ni que sus fondos, ni que sus cuentas, ni que nada de lo que les pertenece ha sido afectado. Hemos ido de a poco abriendo sucursales, hoy día ya vamos a llegar en el transcurso de la tarde a 30 sucursales y día a día vamos a ir levantando más sucursales para que puedan atender presencialmente, entendiendo también lo que decía al principio, las molestias que esto significa. Bueno, justamente el presidente del banco anunció la presentación de una querella por sabotaje informático. Vamos a la mesa de conversación, ¿qué le parece? Y allí nos conectamos de inmediato con el senador Felipe Arboe, que es integrante de la Comisión de Economía del Senado. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías, gusto saludarlo. Igualmente, pues, bueno, sabotaje informático suena terrible tratándose de un banco como este, por la masividad que tiene, por el público al cual accede, no sé si es peor, a cualquier persona que nos afecte es malo, pero suena muy terrible por la masividad, sobre todo. ¿Usted qué información tiene al respecto? ¿Qué información ha podido recabar de lo que ha ocurrido allí? O sea, partamos de la base, Matías, que el Banco Estado hoy día tiene, tal como lo decía sus autoridades, 12 millones de personas que tienen cuenta RUT, más de 10 millones de personas adicionalmente que tienen cuentas de ahorro. Y por tanto es un banco con una masividad muy, muy importante. Y no es casualidad que lo hayan elegido como un blanco para este malware que han incluido, digamos, en sus sistemas operativos. Estamos hablando de un ransomware que la verdad es que tiene una historia conocida. Estos son mecanismos que lo que buscan más bien es hacer una especie como de secuestro virtual, digamos, de la información que tienen los bancos. No siempre estos cibercriminales, estas organizaciones criminales internacionales acceden al contenido o roban la información. En algunos casos sí, otros casos no. Puede darse el caso que este sea más bien del secuestro virtual para pedir una especie como de rescate, ¿no? Que en definitiva que le pidan al banco, mire, sabe, tiene que pagar una determinada cantidad para que le devolvamos el control de su sistema. Pensemos que aquí se vieron afectados casi 14.000 puestos de trabajo, estaciones de trabajo y cerca de 4.000 servidores. Es decir, fue un ataque muy, muy importante en sus consecuencias. Y ahí lo que primero que hay que averiguar es cuáles son las condiciones reales de ciberseguridad que tiene Banco Estado. ¿Por qué un ransomware como este, que tiene historia, no solo en Chile, en otros países, es fácilmente detectable? ¿Y por qué ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Está o no activo los contratos, digamos, de ciberseguridad? ¿No se aprendió la lección del 2018 del Banco de Chile? Bueno, todas esas preguntas vamos a poder responderlas. ¿Es similar el ataque al del Banco de Chile del 2018? Tienen algunas características distintas, no obstante que son más o menos del mismo tipo, digamos. En este caso, como digo, es una especie como de secuestro de información,
más que información, un secuestro de los sistemas operativos que impide al final del día al banco poder funcionar normalmente, que es la razón por la cual se produjo una denegación de servicios. Al final del día tuvieron que cerrar las sucursales, ¿no? Y eso es un impacto desde el punto de vista económico muy, muy fuerte. Pensemos, por ejemplo, Matías, que este tipo de ataques también se realiza a otro tipo de empresas. Imaginemos qué podría ocurrir o cuál sería el daño para la economía del país si se atacara, por ejemplo, alguna de las divisiones de Codelco y le impidiera funcionar. O sea, hay daños que son muy, muy, muy fuertes. Hasta el minuto no se ha sabido de que haya cuentas afectadas, pero nada indica o nada impide que eventualmente más adelante se pueda descubrir que junto con esta negación de servicio que lograron, también se haya robado algún tipo de información, de tarjetas, cuentas, y eso es muy delicado. Claro, no han robado, hasta donde se sabe, dinero de ninguna cuenta. Está garantizado. Que si nos está escuchando, y seguro nos están escuchando muchos ahorrantes o cuenta correntistas o de cuentas RUT de Banco Estado, ¿qué afectó puntualmente? ¿Qué significa un secuestro de datos? ¿Qué le puede decir a una persona que tiene su tarjeta y dice, miércale, a ver, ¿y a mí cómo me afecta? ¿O a mi banco cómo le afecta? ¿Qué significa específicamente un secuestro de sistemas operativos en la práctica? O sea, en la práctica significa que meten un virus a través de un correo electrónico a uno o más computadores, en este caso de un banco, y inmediatamente distribuyen un virus que permite dejar fuera del control a los agentes informáticos del banco. Entonces secuestran los sistemas y el banco no puede acceder, no puede hacer transacciones y por tanto para poder volver a tomar el control les exige un rescate. Desde el punto de vista práctico, si es que el banco ha señalado y ha asegurado que en estricto rigor no hay ningún tipo de afectación de cuentas, bueno, habrá que creerle a los ejecutivos del banco. No obstante, hasta el minuto, como digo, lo que ha habido más bien es un secuestro de información. ¿Y le han pedido, le han pedido rescate a Banco Estado hasta donde usted sabe? Mire, aquí hay varias informaciones. En general, el protocolo indica que la empresa afectada no puede reconocer que está siendo objeto de un tipo de chantaje y de exigencia de rescate. No obstante, la información que está circulando en el mundo más bien de la ciberseguridad es que no es descartable que eso esté ocurriendo, tal como ha ocurrido en otras circunstancias, digamos, y en otros momentos, digamos. De hecho, yo recuerdo que el Banco de Chile, cuando yo di a conocer en su oportunidad la noticia de lo que estaba ocurriendo, salió a desmentir la información. Y 24 horas después tuvo que cambiar la versión porque se dieron cuenta que efectivamente ya estaba comprobado. Entonces, yo espero que no esté ocurriendo eso, pero la verdad es que la información que está circulando, por lo menos en el mundo de la ciberseguridad y la inteligencia en estas materias, es que efectivamente, toda vez que, según las organizaciones de inteligencia internacional en materia de ciberseguridad, están hablando de un grupo que tiene una historia conocida. Serían supuestamente, serían los Beagle Boys, que es una organización vinculada más bien a Norcorea, que ha tenido una aparición por allá por el 2014, el 2016, 2018, atacando instituciones financieras y también atacando sistemas de inteligencia, donde en general lo que hacen es robar información de inteligencia y en otros casos robar información o bien tomar control de datos de instituciones financieras para cobrar rescate y con parte de esas platas financiar, digamos, otro tipo de operaciones en Norcorea. Ya, porque cuando uno ve una acción delictual, uno ve cuál es la motivación, cuál es el blanco. El blanco puede ser robarse la plata de una cuenta, en este caso hasta donde se sabe no ha ocurrido, o la otra es secuestrar y cobrar rescate, como podría haber sido antiguamente, sí, que era más común secuestrar aviones, que afortunadamente es una práctica bastante ya dejada de lado. Y secuestraron hasta que se entregaban... Sería, yo lo que quisiera hacer como un símil con la delincuencia común, esto sería como tomar rehenes, ¿no? Claro, tomar rehenes. Entonces, el delincuente, el cibercriminal lo que va haciendo es que le va soltando determinado tipo de información. Para demostrar que tiene control. Al titular de la información, para demostrar que tiene el control, efectivamente, ¿no? ¿Y eso ha pasado? ¿Eso estaba pasando a estas horas, usted, por lo que usted sabe?
Según lo que nos han informado algunas personas vinculadas a estas materias y que tienen experiencia internacional en esto, que sí eventualmente podría estar ocurriendo. Pero esto, insisto, la información es la información que tiene que tener el banco. ¿La información que usted tiene es que es el único banco afectado o fue el único al cual lograron entrar? ¿Se intentó con otros bancos también desde esta misma organización? A ver, pensemos, no sé el caso de este mismo ataque, pero pensemos que las instituciones financieras, las empresas de energía, las empresas del retail y muchos servicios públicos son permanentemente víctimas o objeto de intentos de ciberataques, de denegación de servicios, de secuestro de información o de chantaje. El punto está en que los sistemas que se tienen que implementar permiten detectarlos y evitar que esto ocurra. Aquí ocurrió lo contrario. Aquí el sistema no fue capaz de detectarlo y lo que pasó es que ingresaron al banco. Entonces no es descartable que puedan haber intentado otro, pero hasta el momento la información es que este es el único banco afectado en nuestro país. Me imagino que los bancos que tienen muchas libertades en un montón de ámbitos, otras también no las tienen. Y en estas me imagino que hay estándares, protocolos exigibles mínimos de parte de la autoridad, de la superintendencia, de la autoridad fiscalizadora. Y me imagino que en protocolos de seguridad hay mínimos que se exigen a los bancos. ¿Eso será así? ¿Usted tiene conocimiento si es que este banco cumple y si todos los bancos en Chile cumplen con esos mínimos? A ver, efectivamente lo que hay es que poco a poco, y sobre todo a partir de la experiencia del 2018 del Banco de Chile, la autoridad, la CMF, que fue la que reemplazó a la superintendencia la de bancos, Comisión de Mercado Financiero. Claro, fue adoptando las famosas RAN, ¿no? que son las recomendaciones que hace respecto de determinado tipo de materias, y en esta materia de ciberseguridad hay todos unos estándares que cumplir. Y la verdad es que no hay un estándar único todavía, porque probablemente todavía el gobierno está al debe en el envío de la famosa ley de ciberseguridad, que era un compromiso presidencial para mayo del 2019. Y ahí es donde se iban a fijar los estándares. Ahora lo que hay más bien es que el regulador va fijando estándares y los bancos van adoptándolo para ir mejorando sus condiciones de ciberseguridad. Pero evidentemente este tipo de ataque, estas consecuencias se pudieron haber evitado. O sea, esto es completamente evitable. El problema va a estar dado porque vamos a preguntar, bueno, ¿cuál era el estándar que tenía el Banco Estado? ¿Por qué un ransomware como este puede ingresar al Banco Estado y no puede ingresar a otro banco? ¿Cuál fue la diferencia? Sí. ¿Estaban actualizados o no los contratos de actualización de los antivirus? Pero, bueno, todo ese tipo de información la vamos a tener que... Senador Arboe, así como hay comisiones que garantizan o acreditan calidad en los certificaciones. En las certificaciones o calidad en universidades, en un montón, sí, en centros de salud. Yo me imagino que un usuario se merece que la autoridad le diga cuántas estrellas, qué nota, en fin, tiene el banco, porque si yo pongo mi plata en un banco, quiero que la autoridad central me diga, sí, este banco es confiable. Con esto, ¿yo tengo que tener duda en qué debo fijarme para la seguridad de mi banco? Bueno, a ver, aquí primero lo que correspondería es que tuviésemos una ley de ciberseguridad que establezca los estándares establecidos y justamente un procedimiento de certificación y, por tanto, obviamente, compliance y la adecuación de los gobiernos corporativos en función de la ciberseguridad. Hay que hacer entender a muchas empresas que la ciberseguridad no es solo un tema de los informáticos que está por allá escondido, unos señores medios tequi, digamos, en el subterráneo de la empresa. Esto tiene que ver con el gobierno corporativo. Un ataque de ciberseguridad puede significar no solo el daño reputacional, sino lisa y llanamente la quiebra de una determinada empresa cuando le roban sus activos principales. Y particularmente, en el caso de los bancos, usted y yo, cuando hacemos un contrato de depósito, lo que estamos haciendo es una relación de confianza, una comisión de confianza, depositar nuestros haberes, nuestros dineros en un banco. Entonces uno presupone que ese banco donde uno ha depositado sus bienes tiene las medidas de seguridad suficientes para ponerlos a buen resguardo. El problema que hemos estado observando es que la inversión que tenía la banca antes del 2018 era muy inferior al promedio de inversión de la banca a nivel internacional. Y a partir del caso del Banco de Chile, se han ido se han ido aumentando y mejorando los estándares, pero efectivamente aquí lo que falta es, como digo, la creación de una institucionalidad pública que permita coordinar todos los esfuerzos
porque por más que la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, establezca determinado tipo de norma, si en la práctica más bien las instituciones reguladas van a estar cumpliendo más bien a medias esto, bueno, esto es un problema no solo para la institución financiera, sino para la confianza en el sistema. Hay que reconocer, sí, Matías, ¿sí? para que no todo aparezca como malo, es que efectivamente a partir del 2018 las instituciones financieras en Chile se han ido poniendo y se han ido avanzando de manera decidida en materia de ciberseguridad. Todavía nos falta mucho, particularmente en empresas y servicios públicos. Ya, pero el regulador todavía no tiene una certificación que los clientes podamos mirar. Nota del 1 al 5, estrellita, lo que sea. Todavía no, tenemos que confiar así un poquitito a ciegas. Efectivamente, y yo creo que sería bueno, por un tema de transparencia, que tuviésemos, que el gobierno mandara esta ley, que yo sé que en su minuto estuvo redactada la ley, hubo problemas internos, no la mandaron, que la manden, justamente para fijar un estándar, como lo estamos haciendo en materia de protección de datos personales. Fíjese que hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Hacienda que establece un modelo de prevención de conflictos, con una certificación, con estándares, con obligaciones, con sanciones, con un régimen claro y completo. Es decir, las instituciones financieras y las empresas van a saber cuáles son sus principales obligaciones y van a tener que cumplirlas. Y los ciudadanos, los consumidores, vamos a tener la posibilidad de discernir o elegir entre aquellos que son mejores o peores en materia de cumplimiento de estas normas de ciberseguridad. Hace unos años, en una conversación con un ex subsecretario de Interior, que no era usted, que también es ex subsecretario de Interior, es decir, una persona que conoce muy bien la inteligencia, el cómo operan la seguridad en general, y la ciberseguridad es parte de ella, me explicaba en una conversación informal que el Estado y que las empresas y que en general están todo el día recibiendo miles y miles de ataques cibernéticos porque uno cree que hay una persona con un antifaz, con una ampolleta en la noche, una guardilla, y una persona tecleando y enviando intentos de meterse en un sistema. Son robots, son bots que están mandando infinitos y permanentes búsquedas de algún lugar por donde meter un virus, un malware, lo que fuere, y que efectivamente esto es un tema de preocupación permanente de todos los gobiernos del mundo, porque esto es un mal muy generalizado. Su experiencia cuando estuvo a cargo de temas de inteligencia en el gobierno, ¿es exactamente eso? ¿De eso estamos hablando? Sí, efectivamente, y con el proceso de creciente digitalización de los servicios públicos y también de los servicios financieros, la digitalización del dinero, se ha ido incrementando, la delincuencia ha ido cambiando de escenario. Este es un delincuente mucho más instruido, con capacidades tecnológicas y que requiere obviamente de un trabajo de inteligencia distinto del trabajo de la delincuencia común. Pensemos, por ejemplo, que entre 2018 y el 2019 los delitos informáticos aumentaron en más de un 43%. Chile se ubica, según un ranking internacional, en el 5º lugar en Latinoamérica con más recurrencia de los ransomware. Y en la pandemia que hemos tenido en este último tiempo, en Chile, piense usted que si el 2019 teníamos entre 2 y 3 ataques o delitos informáticos al mes, hoy día hay 2 a 3 diarios. Eso, hablo de delitos consumados, pero la cantidad de intentos de hackeo, phishing, ransomware y de todo tipo de ataques cibernéticos permanentes a servicios públicos y a las empresas privadas ha aumentado exponencialmente. Unos para generar denegación de servicios, es decir, que la empresa no pueda funcionar. Otros para afectar la reputación de la empresa y otros lisa y llanamente para robar información o robar dinero. Y finalmente, último, lo que estamos hoy día, que es más bien el chantaje para el cobro de rescate. Senador Arboe, por último, hasta donde usted sabe, como senador y es autoridad en muchos cargos, en varios cargos, ¿Chile qué nivel de seguridad tiene? Porque si son capaces de atacar un banco, hoy día es un banco, antes fue otro banco, ¿hasta qué punto la estructura de un Estado, cada vez más digitalizado, la estructura de todas las organizaciones? Porque si hay un ataque, vamos a suponer el peor de todos, un ataque perfecto, a un país X, le puede botar el sistema eléctrico, el problema productivo, el sistema bancario, el sistema policial lo deja sin redes, es decir, le puede, no sé, bloquear hasta los peajes, puede dejarla grande. Chile, ¿qué nivel de seguridad o de sofisticación tienen sus mecanismos de seguridad institucional general en esta materia? A ver,
Esto probablemente va a molestar a algunos sectores, pero cuando uno observa los temas prácticos en esto, yo creo que todavía Chile sigue teniendo un nivel muy bajo en materia de ciberseguridad. Hay mucho experimento, muchos creen que el solo hecho de encriptar una base de datos es sinónimo de ciberseguridad o de inviolabilidad de sus comunicaciones, sus redes o sus sistemas operativos, y eso no es así. Hoy día hay tecnología, hay sistemas de controles, y la verdad es que muchas empresas y servicios públicos ven esto como un costo y no como una inversión necesaria para poder funcionar. Hay que hacer entender, no solo a los altos ejecutivos de algunas empresas, algunos rubros, sino particularmente en el sector público, que estar digitalizado o ser parte de la economía digital no es solo tener una página web bonita, sino que implica tener la tranquilidad para quien está haciendo la transacción de que los flujos de información y de dinero están a buen resguardo de estos ciberataques. Y lamentablemente Chile todavía no tiene un nivel, digamos, aceptable, y es por eso probablemente que Chile está siendo objeto de este tipo de ataques de organizaciones internacionales que están al otro lado del mundo, pero que están observando grados de vulnerabilidad y los aprovechan para poder hacer sus negocios criminales. Digamos que finalmente todo esto al final se transa en la deep web, en la dark web, claro, a través de digamos, criptomonedas, digamos, y que es la forma de cobrar los rescates. Felipe Arboe, senador del PPD, integrante de la Comisión de Economía del Senado, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien y buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras? Sí, con Scotiabank y su programa de beneficios Scotiabank acumulas Scotiapesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlas en lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo y además a través de la app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Usted debe saber que en esta pandemia, además de lo sanitario, el efecto en lo económico y particularmente en el empleo ha sido monstruoso, ha sido gigantesco. Se han perdido en torno a 1,5 millones, 2 millones de empleos en un año. Es una cosa que no sabemos cómo se va a recuperar, cuándo se va a recuperar. Lo que sí se empieza a saber es que hay grupos más afectados que otros. Para eso tomamos contacto con Javiera Reyes, que es académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y es coautora de un estudio justamente Empleo Femenino y COVID-19. Javiera, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muy bien, gracias. Bueno, para partir inmediatamente por el núcleo del problema, que son las cifras, la evidencia en este mismo periodo, o midiendo el periodo del trimestre abril, mayo, junio, un trimestre móvil, comparamos este año y el año pasado, los hombres perdieron el 17,3% del empleo y las mujeres en idéntico periodo 23,5% del empleo. Es así, ¿no? Eso es lo que arroja su estudio. Así es. La verdad es que los datos son súper dramáticos. Especialmente grave porque nuestra línea de base en comparación a los hombres ya era de alta fragilidad. Nuestra participación laboral, en el caso de las mujeres, era significativamente menor que la de los hombres y además había costado muchos años en llegar a un cierto nivel comparativamente con países de referencia que fueran en el fondo decentes y en un plumazo en el fondo en estos pocos meses del año, bueno, a partir en realidad de fines del 2019, la pérdida de puestos de trabajo para las mujeres ha sido abismante, cerca de 1 millón de puestos de trabajo menos, de manera que hemos retrocedido, estimamos, o sea, justo son aproximadamente 10 años de desarrollo del empleo femenino, con lo cual, para quienes nos dedicamos a estudiar esto, es súper terrible, catastrófica sí, la no, situación. es evidentemente catastrófico, como dices tú, porque había costado tanto Chile, a Chile le costó mucho levantar el vuelo aquí. Chile en muchas materias era pionero, adelantado, en muchas materias de salud, educación, financiero, en fin, pero en esto era particularmente retrasado. No sé cómo va los últimos años, se ha repuntado algo, pero este es un golpe durísimo. Pero te pregunto, ¿hasta qué punto se destruyó el empleo femenino de manera estructural y de qué manera puede recuperarse? Porque a lo mejor ya en nuestro ADN ya tenemos mucho más integrada la mujer en el trabajo, con más normalidad, con más
igualdad, o tú crees que se destruye en la estructura del problema? Bueno, esa es una pregunta bastante clave y hay harto, yo creo, análisis al respecto en estos momentos, porque lo que ocurre es que los empleos que se perdieron son justamente los empleos que permitieron el ingreso de las mujeres al mercado laboral, es decir, los empleos asociados a servicios personales, a cuidados, al comercio. Son empleos que suelen concentrar muchas mujeres en las plantas de trabajadores, puesto que se asocian a ciertas habilidades que a nosotras nos educan desde muy pequeñas. Nos socializan en el cuidado, en el trato personal, en la atención, ¿verdad? Entonces son ciertas labores en las cuales nos hemos especializado, la cultura nos ha especializado y que nos permitieron ingresar al mercado laboral, y sin embargo ahora esas mismas fuentes de trabajo fueron las que se destruyeron. ¿Cuál es el problema? Que en realidad nosotros pensamos que es posible que haya un potencial efecto permanente de esta pérdida laboral, debido a que el virus llegó para quedarse y la recuperación sabemos que va a ser bastante lenta, va a ser más lenta de lo que todos esperamos. Yo incluso me atrevo a decir que ya estamos en una especie de nuevo orden social y habría que anticiparse a aceptar eso, ¿no? A contemplar que la situación va a cambiar de manera en fondo a mediano plazo, con lo cual tenemos que cambiar la mirada y empezar a tomar decisiones que apunten a lo que tú bien mencionabas, a recoger el aspecto más estructural del problema, ¿no? Y eso puede significar, por ejemplo, que digamos, bueno, quizás conviene ahora incentivar de manera más explícita que las mujeres nos insertemos en otros sectores, ¿no? Que en este momento se han visto menos afectados o que tienen más capacidad de recuperación, porque ya existe evidencia previa de otras crisis parecidas en el mundo relacionadas a la salud, donde ya se había visto esto, ¿no? Donde ya había habido un efecto directo en empleo femenino debido a que estos trabajos, por la cualidad que tienen, significan copresencialidad, atención personal, proximidad física, ¿no? Sí. Y por ende son inviables en estas circunstancias. Javiera, ¿cuánto de los trabajos perdidos son destrucción de esa fuente de trabajo y cuánto porque la mujer ha tenido que abandonar su trabajo, no voluntariamente, sino porque no le queda otra, por ejemplo, para cuidar a sus niños, en caso de madres solteras o de madres que crían solo a sus hijos, que no son pocas, familias con mujeres como jefas de hogar? ¿Tienen ustedes esa diferenciación? O sea, ¿cuánto se destruyó y cuánto tuvieron que dejar el trabajo? Mira, no es tan fácil hacer ese cálculo. Yo me atrevería a decir que probablemente es una mayor parte de destrucción de empleo y hay una pequeña parte, o no tan pequeña, pero una menor proporción de mujeres que decidieron salir del mercado laboral. Lo que ocurrió más bien es que mujeres que a lo mejor pasaron una situación de desempleo decidieron simplemente dejar de buscar trabajo, por lo que tú bien explicas, que es la situación de dificultad de generar sustitución en los cuidados. Entonces, mira, yo veo que en el fondo esta crisis ha devenido finalmente en esta crisis cultural de los cuidados, donde se ha evidenciado que las mujeres tenemos este core inmenso de responsabilidades familiares, que la sociedad en general nos dice que es importante, pero lo valora poco, nos da poco prestigio, nos remuneran mal, ¿verdad? Y que en estas circunstancias pega fuerte de cara a poder reincorporarse, porque familias que no tengan posibilidad de organizar ese cuidado, de externalizar, de sustituir, es muy difícil que esas mujeres puedan siquiera plantearse aceptar una oferta laboral, ¿no? Entonces, ese es el tipo de fracaso que debemos evitar. Por otra parte, tú mencionabas respecto a la situación de las jefas de hogar. En realidad, los datos que nosotros revisamos es que hay una mayor concentración de madres, es decir, de mujeres en etapa de crianza que salieron del mercado laboral, es cierto, pero estas mujeres son en menor medida jefas de hogar. ¿Ya? O sea, las jefas de hogar siguen presionando el mercado, están o desempleadas o están ocupadas, porque no pueden permitirse salir. Entonces, las mujeres que salieron en realidad son un perfil de mujeres jóvenes, que probablemente era el segundo ingreso de la familia o el tercero, es decir, el ingreso que permitía subir el nivel de vida, o sea, las que pueden prescindir de su trabajo. Exactamente. Hay otras que no pueden, que tienen que hacer lo que sea necesario para traer dinero porque son sostenedoras del hogar. Exactamente. No son Ellas pocas. lo tienen complicado, no son pocas porque están en el grupo de desempleadas y probablemente están complicadas pensando en cuál va a ser la estrategia que van a tener que ejecutar para poder volver al trabajo. Ahora, esto no quita que las mujeres que salieron no vayan a necesitar ingresos, ¿no? Probablemente
de aquí a un corto plazo van a requerir igualmente volver a compensar a sus familias económicamente. Entonces, esto es una olla de presión que nosotros consideramos que si no se anticipa ya, puede generar un problema mucho más estructural y permanente en el tiempo, de pobreza sobre todo. Javiera Reyes, ¿qué otro elemento lograron detectar, rescatar en este estudio que hacen con el Instituto de Sociología de la Universidad Católica? Mira, nosotros comprobamos lo que decía buena parte de la literatura internacional, y es que en general las mujeres que salen mejor paradas de la crisis son mujeres con mayor nivel educativo, especialmente las mujeres con educación superior. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Una es que en nuestro mercado laboral se caracteriza, en el caso de las mujeres, el comportamiento es muy distinto al del hombre. ¿Ya? Esto es muy importante. Cuando se analiza, en general, la política social no distingue muy bien entre la cuestión laboral de la mujer con la del hombre, como si fuera el mismo fenómeno, y en realidad no es así. ¿Ya? Son dos maneras distintas en las cuales se comporta el mercado, porque el trabajo de la mujer es muy sensible al ciclo vital. ¿Qué es lo que ocurre? Que en general nuestro mercado de trabajo es segregado horizontalmente, es decir, hay alta concentración de mujeres en determinados sectores, como te explicaba al principio, pero también es segregado verticalmente. Es decir, hay pocas posibilidades de ascender en la escala y por ende volvernos más imprescindibles en esto. Y las mujeres con educación superior, al parecer, estamos teniendo mejores condiciones para sobrevivir aquí, porque probablemente estamos escalando más, estamos con mejores cargos, o bien estamos accediendo a ciertos sectores tradicionalmente más masculinos. Es decir, hay una segregación de género que está establecida en los números y en la evidencia. Le repito, en el trimestre móvil abril, mayo, junio, la pérdida laboral de puestos de trabajo en los hombres fue del 17,3% y en las mujeres el 23,5%, sino hay una segregación también sociocultural o socioeconómica. Los sectores más vulnerables o de capital cultural o de educación están más afectados, es decir, le pega a las mujeres más pobres, si dividimos en cuatro planos. O sea, es una sumatoria de vulnerabilidades, ¿no? Y en ese sentido, si ya veníamos en una condición de precariedad identificada en Chile, antes de la pandemia, las mujeres frágiles vivían, eran las principales benefactoras del Estado en términos de subsidio, de acompañamiento, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es que eso se está agudizando, o sea, casi 3/4 partes del ingreso familiar de emergencia es recibido por mujeres. Y eso es un llamado de atención urgente para incorporar una perspectiva de género en cualquier tipo de propuesta política que se haga de ahora en adelante. Javier, si hay un corte de género que ya está claro, hay un corte socioeconómico que también está claro, ¿hay algún corte etario, es decir, que afecte más a mujeres más jóvenes o mayores o de mayor edad? Mira, sí, está visto que el efecto más fuerte fue en mujeres jóvenes. ¿Ya? Asimismo, el aumento en el ingreso familiar de emergencia también se centra en mujeres, en el fondo, en la etapa del ciclo vital de mayor desarrollo, cuando estás a cargo de cuidado de niños. No obstante, hay que añadir ahí que nuestros hogares, nuestras familias son complejas, ¿no? Es decir, tenemos bastante prevalencia de hogares intergeneracionales, por lo cual las necesidades familiares que cubren mujeres pueden ser hacia abajo generalmente, o sea, es decir, generacionalmente, es decir, hacia niños que hay que cuidar, pero también hacia arriba, hacia adultos mayores u otro tipo de dependientes. Y eso está claro en el sentido de que una de las razones principales, más del 30% de las mujeres que están inactivas, señalan que no pueden volver, no pueden buscar trabajo por razones familiares permanentes, es decir, gente que necesita constantemente atención, y eso pueden ser, en el fondo, niños o adultos mayores. Es una generación, yo creo, la más afectada, en el fondo, una generación joven que probablemente va a haber truncado medianamente su desarrollo a mediano y largo plazo, posiblemente, si no tomamos unas decisiones conscientes como sociedad, de que es importante de que el trabajo familiar es de toda la sociedad, ¿no? Y no debemos descansar, es cómodo descansar en las mujeres. Ustedes en el estudio también plantean recomendaciones que algunas irán en el corto plazo, pero otras también tienen que ver con políticas de mediano y largo, que afectan probablemente positivamente en el cambio cultural, que afortunadamente veníamos ya evidenciando, pero aquí hubo un frenazo. ¿Cuáles son esas conclusiones o esas recomendaciones que hacen para un legislador, para un diseñador de políticas públicas respecto de este problema en particular? Bueno, la distinción que tú haces es muy importante porque, en primer lugar, nosotros consideramos que hay que
hacer un poco una mirada de urgencia en la línea de proveer oferta de cuidado, más allá de la cuestión educacional, que es lo que ya habría que poner en pausa en este momento de la conversación. Se necesita urgente una oferta de cuidado para que las familias, las mujeres específicamente, puedan plantearse salir a buscar trabajo, ¿ya? Y esta oferta de trabajo, o sea, de cuidados no puede ser obligatoria. O sea, quienes puedan mantener teletrabajo y quienes puedan mantener durante la pandemia el sistema de cuidado infantil en la casa, de telestudio, que lo hagan, ¿no? Esa es nuestra recomendación, porque hay que tratar de evitar que los contagios aumenten. Pero hay que pensar en quienes no pueden permitirse eso. Y tenemos que darle la oportunidad de poder tener un lugar seguro, confiable, ¿no? Donde poder dejar a sus hijos. Lo mismo generando condiciones de trabajo, obviamente, para las personas que se harán cargo de esas labores. Eso es como lo urgente. Pero luego, como bien explicas tú, nosotros creemos que aquí deberíamos trabajar hacia un cambio cultural, un cambio cultural que signifique una mirada de género en todas las políticas laborales. Es decir, si fomentamos teletrabajo, que sea igual para hombres y mujeres, que no nos vaya a pasar que finalmente sean solo las mujeres las que tomen esas opciones y los hombres mantengan en el fondo su estructura tradicional. En general, todo lo que significa adaptabilidad en el trabajo, organizar sí, la jornada laboral de manera distinta. A lo mejor podemos pensar en tener un máximo de horas mensuales y ya no medirlo de manera semanal, y que las personas puedan ir negociando, organizando sus jornadas en función de objetivos, por ejemplo. O sea, el mundo entero ha tenido un curso avanzado, una inducción obligada, avanzada, rápida y a presión a que el mercado laboral es otro, es más flexible, tiene que ser no necesariamente precario, pero más flexible, más adaptable a distintas realidades, trabajos en lugares presenciales o en las casas, 3 días y 2, 2 y 3, 6 y 1, horarios cambiados. ¿Tú crees que ese cambio cultural puede penetrar en Chile después de la experiencia que estamos viviendo? Yo creo que no nos va a quedar muchas alternativas, Matías. O sea, yo creo que va a tener que penetrar y probablemente va a penetrar de mejor manera en sectores de mayor educación, quizás sectores que tienen más facilidad de la incorporación de tecnología, más educación de los trabajadores. Entonces esto va a depender mucho de cómo como país ayudemos a capacitar a la población para adaptarse a esto y no en el fondo hacer que la gente quede fuera de este cambio de la estructura de trabajo. Y como bien decías tú, no necesariamente significa precariedad, pero ojo, que para que no signifique precariedad debemos anticiparnos a las posibles situaciones de abuso, en el fondo, que no correspondan y que la negociación sea validada para que entregue seguridad y tranquilidad a los trabajadores y al mismo tiempo certeza a los empleadores de que sus trabajadores van a poder seguir produciendo como se espera o más. Javiera Reyes, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, que nos presenta y es coautora del estudio Empleo Femenino y COVID-19. Javiera, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Chao, muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet, preocupados además del medio ambiente. Sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé es Vivi la Vita. Y nos vamos a la pantalla grande, donde revisamos de inmediato lo que está encabezando nuestro portal de noticias 24horas.cl. Es dinámico, va cambiando, así que bueno, pero está con el que el MinSal corrige los dichos del ministro Enrique París. Se podrán recibir a 5 personas adicionales a las que vivan en una casa en fiestas patrias. Ya lo sabe, puede mirar más detalles para ir preparándose de la manera de aprovechar y gozar las fiestas patrias y cuidarse y cuidar a los demás. Perfectamente podemos hacer convivir estos dos elementos y seguir adelante. No nos va a pasar nada, un 18 más chiquitito, un 18 más acotado, pero un 18 donde afecte menos. Acuérdense que el coronavirus, ya lo sabemos, quita vidas, quita empleo, nos empobrece, nos inseguriza, nos quita igualdad, nos quita posibilidad de que los niños estudien, no tiene por dónde sacarle un provecho, así que más vale que nos pongamos las pilitas y el 18 es una buena oportunidad.
Vamos a la temperatura, ¿le parece? En este momento la región metropolitana está con cielo nublado y tiene 11 grados con 2 décimas. Para pasado y mañana, las perspectivas del clima, del tiempo, de las temperaturas es el siguiente. Mañana martes estará nublado y habrá una máxima probable de 13 grados. Pero el miércoles estará parcial y una máxima probable de 24 grados. Mire usted. Vamos a otras regiones del país.